Buenas tardes, ¿qué tal? O buenos días, o buenas noches, no sé a qué hora lo escucharéis o lo veréis. Bueno, para anunciaros el siguiente episodio del podcast, Paseando con Oliver Sacks, el episodio número 9, que lleva por título Oxford y los amigos de la beca Rhodes. Así es. Entonces, pues ya está disponible en la versión de iVoox o en cualquier otra plataforma, y también está disponible en YouTube. El vídeo no va a tener imágenes. Esto lo estoy grabando desde casa, desde Hendaya. Mañana salgo a Congo, entonces voy a tener poquito tiempo, el justo para hacer los episodios, trabajar y esta vez tomarme las cosas un poquito más tranquilo, que he llevado mucho anteriormente. Entonces nada más, simplemente si queréis o preferís escucharlo en YouTube porque estáis acostumbrados, le dais al episodio, lo escucháis y nada más, porque imágenes no va a haber. Bueno, espero que os guste. Es un episodio donde, por el título, bueno, seguimos en Oxford, pero bueno, Sacks encuentra una serie de amistades y nos habla de sus dos amigos más importantes, de sus dos nuevos amigos más importantes, concretamente dos amigos americanos, y ya sabréis un poquito más cuando lo escuchéis. Y nada más. Venga, feliz episodio. Chao. Pensamos que la ciencia es un descubrimiento y el arte una invención, pero ¿no existe el tercer mundo de las matemáticas, que de alguna manera misteriosa participa de ambos? ¿Acaso los números, los primos, por ejemplo, existen en algún ámbito platónico eterno? ¿O fueron un invento tal como pensaba Aristóteles? ¿Y qué pensar de los números irracionales, como pi? ¿Y de los números imaginarios, como la raíz cuadrada de -2? De vez en cuando le daba vueltas a esas preguntas, de manera infructuosa, pero para Kalman eran una cuestión de vida o muerte. Él pretendía conciliar el intuicionismo platónico de Brouwer con el formalismo aristotélico de Hilbert, dos visiones muy distintas, aunque complementarias, de la realidad matemática. Bienvenida, bienvenido a Paseando con Oliver Sacks, un podcast en donde nos paseamos de la mano de este querido escritor y neurólogo por su propia biografía, su bibliografía y por los aspectos neuropsicológicos que abordó en su carrera. Bueno, si es la primera vez que te asomas por este canal, te digo que mi nombre es Víctor Galván
Y en las pocas redes que manejo, pues lo hago con un seudónimo, un sobrenombre que es de The New Walker, ¿no? Algo así como el nuevo caminante. En la descripción del podcast te dejo, como siempre, el enlace a estas redes sociales. Bueno, siempre remito a los que llegan por primera vez a escuchar este podcast que vayan al menos al primer episodio. Así que si eres de estas personas, pues estás invitada o invitado a hacerlo. Pero bueno, si por lo que sea no tienes tiempo, te resumo muy sencillamente algo de mí. Te digo que soy ingeniero químico y que me dedico a la formación en el ámbito de la química, de la física y de los procesos industriales, precisamente dentro de este ámbito, en el industrial. Prácticamente los últimos 15 años los he pasado en África formando y también coordinando formación, pero desde hace unos años y por razones de salud comencé a practicar mindfulness, o algo que también se conoce como la atención plena. Y esto pues me llevó a buscar con urgencia, de verdad, un punto de unión, ¿no? Un nexo entre la enseñanza bueno, y el funcionamiento del cerebro, ¿no? Sobre todo en el campo relacionado con el dolor crónico, con el sufrimiento en general. Y bueno, pues fui llegando a esta convergencia, pues entre otras personas, pues gracias también a un agradable reencuentro que tuve con los libros del Dr. Sachs hace ya unos años. Y bueno, pues gracias a todo esto, pues me he introducido en el mundo de la psicología y de la neuropsicología en particular. Así que quien te habla, bueno, pues es un apasionado estudiante que después de haber cursado hará ya unos 4 años un máster de neuropsicología en la UNIR, en la Universidad de La Rioja, a distancia, pues decidí por dedicarle pues casi todo mi tiempo libre al estudio del grado de psicología en la UNED, y en eso estoy. Y como estoy hablando de esto, pues quiero mandar un saludo a algunos antiguos compañeros de la UNIR, así como a algunos compañeros actuales del grado de psicología en la UNED, que sé bueno, que algunos escuchan este podcast, y desde aquí pues os mando un fuerte abrazo. Y también os mando un deseo de que tengáis un merecido descanso, ¿no? Después de esta sesión tan dura de exámenes que hemos tenido ahora en junio. Quiero aprovechar este mini repaso que estoy haciendo a las motivaciones, ¿no?, que me trajeron a hacer este podcast, pues realmente para invitar a vosotros, quienes me escuchéis, sobre todo quienes me escucháis, ¿no? Sobre todo si sois médicos o psicólogos o o sois profesionales de la salud o estudiantes, bueno, a que si detectáis en estos episodios que hago, pues bueno, fallos importantes o cosas dichas con poca propiedad, pues que me lo hagáis saber, si queréis, si os apetece. Y lo podéis hacer tanto de forma pública como privada. Al fin y al cabo, yo, bueno, pues uno en general, en este caso en particular, yo no deja de ser un comunicador, a la vez que aprende y reflexiona en voz alta eh, en esta plataforma, ¿no?, en este podcast. Realmente mi especialidad es la ingeniería química, la educación dentro de ese campo y no tanto la psicología, pero bueno, en ella me estoy formando. Vamos a ver, si escuchaste el episodio pasado, comenté que bueno, que llevaba cierto cansancio encima y que estaba sufriendo una crisis de ansiedad, ¿no? Porque se me había juntado mucho trabajo en Congo. Durante estos 2 meses atrás tenía que preparar 3 exámenes y bueno, pues quería comentarte que esta ansiedad está remitiendo, no estoy bien del todo, porque bueno, parece ser que aparece de forma súbita, pero para irse pues tarda un tiempo, ¿no? Pero bueno, estas 2 semanas libres que me he tomado, que están terminando ya,
porque de regresar, pues cuando escuches esto seguro ya estaré en Congo, pero en el momento en el que estoy grabando el episodio, pues me quedan un par de días de estar en casa, ¿no? Vamos a ver. eh, la ansiedad es algo que, bueno, yo en algún momento hace mucho tiempo la conocí, en algún momento puntual hace muchos años, en un trabajo que tuve también que fue complicado, pero no había tenido sesiones o picos de este nivel, ¿no? Que se transforman o se han transformado en falta de aire, ¿no? Con lo cual es complicado de gestionar. Entonces me planteo ahora, cuando regrese al trabajo, bueno, que dos asignaturas que me había dejado para septiembre, seguramente, bueno, pues o haga una o ninguna. Es imposible que haga las dos. No. Tengo que soltar lastre. No, o sea, trabajar tengo que hacerlo, y si tengo que soltar algo, pues evidentemente tienen que ser las asignaturas. Así que ya veré conforme pase en la segunda semana del mes de julio, si realmente no hago nada o al final pues acabo haciendo una asignatura, ¿no? Pero bueno, hay que intentar equilibrar las energías. En cualquier caso, espero que tú, que me estás escuchando, estés bien. Y si no es así del todo, o si no es así en absoluto, pues bueno, que ojalá puedas llegar a manejar tu situación, pues así, pudiendo equilibrar el día, ¿no? El momento presente de la mejor forma posible. El episodio de hoy lo hemos comenzado con un texto corto. En realidad, bueno, es un ejercicio de memoria que Sachs hace una vez más en el momento de escribir su autobiografía, en el que, bueno, intenta situar las matemáticas entre la ciencia, digamos, la ciencia en general, ¿no? Como si las matemáticas no fueran ciencia, pero bueno, él supongo que se referiría a las ciencias naturales, y el arte, ¿no? Las coloca ahí en medio, y ya nos menciona a un tal Kalman, a una persona, quien, ya adelanto, será su mejor amigo, o su mejor amigo nuevo en los años de Oxford. Lo que vamos a ver en este episodio van a ser vamos a ver tres cositas, pero dos de ellas son los dos hitos más revelantes que Sachs nos cuenta en esta autobiografía durante estos años, y corresponden precisamente a las dos personas nuevas que se convirtieron en amigos muy estrechos, ¿no? Entonces, estos dos hitos o puntos importantes están precisamente relacionados con dos personas, concretamente con dos estadounidenses, y concretamente con dos estadounidenses que habían recibido una beca para estar en Oxford, una beca llamada beca, la voy a pronunciar tal cual se escribe, Rhodes, Rhodes, posiblemente sea beca Rhodes o algo así, pero bueno, yo la llamaré la beca Rhodes. Lo voy a pronunciar de esa manera para entendernos más fácilmente. Y bueno, ¿qué es esta beca Rhodes? Pues entrando en internet he encontrado información sobre ella. El programa en realidad se llama Beca Global Rhodes, y bueno, pues es un programa de becas internacionales que da Oxford, y es el más antiguo del mundo. Se estableció en 1903 y es también uno de los más prestigiosos. Me estoy acordando ahora precisamente de mi beca, de la beca Erasmus que yo obtuve, que seguramente no sea tan prestigiosa como la Rhodes, pero yo la disfruté mucho. Fue una beca para terminar la carrera de ingeniería, y bueno, en la que me marché a través de la cual me marché a Rumanía. Y al margen del prestigio que tenga o no tenga, pues realmente yo no cambiaría esa beca, ¿no? Por nada del mundo.
fue clave, ¿no? Una especie de turning point, ¿no? Como dicen en Inglaterra, ¿no? En mi vida. En realidad creo que cualquier beca, perdón, lo es, ¿no? Sobre todo si te vas joven o relativamente joven, ¿no? Fuera de casa. Pero bueno, vamos a volver a la beca Rhodes. Resulta que a día de hoy se ofrecen más de 100 becas cada año, totalmente financiadas. Y la web en donde he consultado esta información, que es una web que se llama Becas Sin Fronteras, dice que esta beca es una beca que se le da a jóvenes sobresalientes, líderes en intelecto y carácter, que están motivados para participar en desafíos globales, comprometidos con el servicio a los demás y que prometen convertirse en líderes con principios y valores para el futuro del mundo. Bueno, parece muy prometedor, muy grandilocuente todo lo que se dice de esta beca. Pero bueno, nosotros vamos a ver si estas dos personas, estos dos americanos jóvenes con beca Rhodes, que se cruzaron en el camino del joven Oliver, bueno, pues vamos a ver si realmente respondían a este perfil que dice o que define a la beca Rhodes, ¿no? Vamos a empezar con, en el mismo orden en el que lo comenta Sachs, con el primero de ellos, precisamente con Kalman, la persona de la que Sachs habla al principio de la lectura, al principio del episodio, concretamente de apellido Cohen, Kalman Cohen, y vamos a ver cómo Sachs nos lo introduce. Mi mejor amigo en Oxford era Kalman Cohen, un joven licenciado en lógica matemática que disfrutaba de una beca Rhodes. Nunca había conocido a ningún lógico y me fascinaba la capacidad de concentración intelectual de Kalman. Parecía capaz de fijar su mente en un problema durante semanas seguidas y le apasionaba pensar. Solo el hecho de pensar parecía excitarlo, independientemente de los resultados a los que llegara. Aunque éramos muy diferentes, nos llevábamos la mar de bien. A veces él se sentía atraído por el desenfreno de asociaciones de mi mente, igual que a mí me atraía su enorme capacidad de concentración. Me dio a conocer a Hilbert y a Brouwer, dos gigantes de la lógica matemática, y yo le di a conocer a Darwin y a los grandes naturalistas del siglo XIX. Pues a través de este texto podemos ver a un Oliver de apenas 20 años, con una clara afinidad ya por amistades, por amigos que lo estimulen intelectualmente. Él estaba fascinado, como acabamos de leer, por la inteligencia de su amigo Kalman, a quien él llamaría cariñosamente Cal, como diminutivo. Y bueno, pues esta amistad va creciendo hasta tal punto que Oliver, pues un día en casa le habla a sus padres de su nuevo amigo, y los padres de Oliver pues lo invitan a pasar un fin de semana en casa, ya que el pobre Cal pues estaba lejos de su país. Sachs dice que a sus padres les encantó conocerlo, pero hubo una mañana de aquel fin de semana en el que la madre de Oliver, la señora Muriel, indignada, le dijo a su hijo que su amigo había escrito en las sábanas con tinta. Y Oliver fue rápido y lo que hizo fue inventarse una excusa, ¿no? Exagerar, como él dice, ¿no? Lo exageré bastante. Y le dijo a la madre que que Cal resulta que era un genio y que necesitaba escribir en algún sitio una nueva teoría lógica matemática. Y en aquel momento no había otra cosa que la sábana y lo tuvo que hacer ahí. Así que la madre, parece ser que pasó de la indignación a la admiración hasta tal punto que decidió guardar aquellas sábanas por si en otra ocasión que viniese Cal necesitase seguir trabajando sobre su teoría en la sábana. Es
un momento gracioso de esta historia, ¿no?, que escribe Sachs. El caso es que Cal, bueno, venía de Oregón y parece ser que tenía, cosa lógica por otro lado, ¿no?, pues por la época y por su contexto, parece ser que tenía un pensamiento un tanto conservador en cuanto al matrimonio. Y tenía muy claro, le dijo a Oliver, que un hombre inteligente debía casarse con una mujer inteligente. Se ve que hasta tal punto tenía integrado esta creencia que consiguió concertarle a Oliver una cita con una chica americana, al parecer que era muy lista, y que también estaba becada con las Rhodes. Y bueno, pues Sachs, con ese estilo jocoso que tiene muchas veces, él dice literalmente que se citó con esta chica y que durante toda la noche estuvieron hablando de elevadas abstracciones. Y que después de aquello pues se despidieron y no se volvieron a ver. En fin, bueno, pues los dos amigos, Oliver y Cal, pues acabarían no solamente siendo compañeros en Oxford o pasando algunos fines de semana juntos en casa con los Sachs, con la familia, sino que también llegaron a hacer viajes por Europa, estuvieron en Alemania, en Francia, en Austria y bueno, pues disfrutaron de una amistad durante un tiempo. Es cierto que en el capítulo Sachs no habla más de él, no habla más de Cal, pero he estado buscando en internet y creo que he dado con él. Al menos las fechas coinciden, así como la beca Rhodes en Oxford. Y bueno, y he leído que Calman J. Cohen, 1931-2010, fue un economista americano y pionero en el estudio de la microestructura de mercado. Y fue también investigador y profesor en la universidad, entre otros muchos méritos. La otra persona importante para el joven Oliver en los años de Oxford fue Richard Selig. Como hemos dicho antes, pues fue otro becado con la beca Rhodes. Sachs lo introduce de esta manera. Richard Selig. Han pasado 60 años, pero todavía tengo presente la cara de Richard. Su porte. Parecía un león. La primera vez que lo vi delante del Magdalen College, Oxford, fue en 1953. Nos pusimos a charlar. Sospecho que fue él quien inició la conversación, pues yo siempre era demasiado tímido para comenzar ningún contacto, y su enorme belleza aumentaba aún más mi timidez. Me enamoré de su cara, de su cuerpo, de su mente, de su poesía, de todo. A menudo me atraía los poemas que acababa de escribir y yo le pasaba algunos de mis trabajos de fisiología. Creo que no fui el único que se enamoró de él. Hubo otros, hombres y mujeres. Algo inevitable, teniendo en cuenta su gran belleza, su gran talento, su vitalidad y su amor a la vida. Pues Richard Selig tenía 24 años y Oliver tenía 20 años. Así que estos apenas 4 años de diferencia pues eran todo un abismo, ¿no?, en cuanto al conocimiento del mundo, ¿no?, de cada uno de los chavales. El joven Oliver vivía en una Inglaterra aún muy recatada y Richard ya había viajado y trabajado a lo largo de los Estados Unidos. Richard era poeta y Sachs, desde su inseguridad juvenil, de la que ya hemos hablado en episodios anteriores, él se asombra, ¿no?, y se dice que algo debería haber visto Richard en él, ¿no? Una vez más esa inseguridad, cuestionándose, ¿no?, su propia valía.
Bueno, pues establecieron una amistad en la que Richard, pues como una amistad que evidentemente es recíproca, Richard le habla a Oliver de sus relaciones de amistad con otros poetas, con pintoras, con pintores, con gente de la cultura, y bueno, pues que él mismo había ya publicado algunos poemas en revistas y en libros, a pesar de su corta edad. Pero sin embargo Richard no, según Sachs, no era una persona petulante, ¿no? Que interesase impresionar, ¿no? O sea, que intentase, perdón, impresionar. Era también una persona muy receptivo, ¿no? Concretamente a los propios discursos que Sachs le podía ofrecer a él, ¿no? Pues discursos de química y de biología, ¿no? Que era su especialidad. Y bueno, y precisamente gracias al verbo de Sachs, al verbo del joven Oliver, pues era precisamente a través de esos discursos cuando él mismo perdía su timidez, ¿no? Frente a Richard, y podía explayarse, ¿no? Como de otra manera se explayaba con aquellos exámenes de desarrollo que comentamos en el episodio pasado, y que él los prefería mucho más a los exámenes que digamos que estuviesen más cerrados, ¿no? Oliver acabó enamorándose de Richard, pero aquella palabra abominación que salió una vez de la boca de su madre, pues realmente lo lastraba para poder expresarse libremente. Pero un día, dice él, convencido de que estar enamorado era más una dicha que una losa sobre su conciencia, le acabó diciendo a Richard que estaba, pues eso, enamorado de él. Richard le abrazó, esa fue su respuesta, y agarrándolo por los hombros le dijo que lo sabía, que él no era así, pero que apreciaba su amor y que él a su manera también lo quería. Entonces, bueno, pues Oliver lo aceptó muy bien, solo tuvo que esforzarse un poquito para acabar, para desilusionarse de ciertas ilusiones carnales que se había hecho, y bueno, y al final se quedó aquello en una amistad en un principio sin fisuras, ¿no? Más tarde, un día, Richard se presentó preocupado en la habitación de Oliver. ¿Por qué? Pues porque tenía una hinchazón, ¿no? Tenía un bulto bastante grande en la ingle, y como Oliver estudiaba pues para ser médico, pues le dijo, vamos a ver, voy a ver qué es esto, ¿no? Le hizo bajarse los pantalones, los calzoncillos, y tras una inspección le dijo, un poquito asustado, que no tardase en ir al médico, que seguramente tendría que hacerse una biopsia. Los conocimientos de Sachs ya eran, suficientes para sospechar de un tumor, y así fue. A Richard le acabaron diagnosticando un linfosarcoma y le dieron 2 años de vida, como mucho. Sachs lo explica con cierta pena, lamenta la reacción de Richard, pues una vez que este vino a comunicarle el resultado de la biopsia a Oliver, justamente después de comunicárselo decidió dejar de hablar con él. Sachs hace una apreciación aguda sobre lo que ocurrió, ¿no? en aquel momento, porque a pesar de todo, pues Richard pues también era un joven, no era un niño, tenía 24 años, pero era una persona pues muy joven, ¿no? Aparte, a pesar de que tuviese más experiencia vital que Oliver. La apreciación de Sachs cuando escribe estas líneas es que él cree que este abandono, esta desaparición de Richard, este dejar de verlo y de hablar con Oliver, pues fue una reacción, pues eso, como si Richard hubiese visto en Oliver una especie de mensajero de la muerte, ¿no? Por haber sido Oliver precisamente el primero en detectarle el tumor. Sachs nos sigue contando en este breve trocito de historia con Richard que
bueno, que lo que hizo fue regresar a Estados Unidos, acabó casándose con una músico, con una célebre música, creo que tocaba el arpa, y bueno, y dice que decidió vivir el tiempo que le quedaba de vida pues lo más plenamente posible, ¿no? Y en aquellos últimos meses de su vida, según Sachs, Richard escribiría los poemas mejores de toda su obra. Y bueno, pues también he estado indagando en internet y ahí he encontrado a Richard Selick. La Wikipedia dice que es un poeta o fue un poeta americano que estudió en la Universidad de Washington y que obtuvo una beca Rhodes para ir a Oxford, que regresó a Estados Unidos en 1956 y que trabajó en el Departamento de Relaciones Públicas de la Western Electric y que murió de la enfermedad de Hodgkin en 1957. Y bueno, que un volumen de sus poemas se publicó de forma póstuma en 1962, bueno, por una editorial en Dublín. ¿Y qué es la enfermedad de Hodgkin? Bueno, pues es un cáncer, un tumor que se produce en el sistema linfático y bueno, pues muy, muy agresivo al parecer, ya que el sistema linfático, bueno, pues forma parte del sistema inmunitario. Y estas son las dos becas Rhodes, las dos personas con becas Rhodes, tres si contamos a aquella chica con la que el amigo Cal le concertó una cita, pero bueno, las dos becas Rhodes que quería comentar en el episodio de hoy, la de Cal y la de Richard, dos personas que bueno, que al fin y al cabo de alguna manera tuvieron cierta relevancia en su campo y bueno, cuentan con varias reseñas importantes en internet. Así que esta beca Rhodes pues parece ser que dice que es para jóvenes sobresalientes y líderes de intelecto y carácter. Bueno, pues parece ser que es cierto, que es verdad. Bueno, pues a la marcha de sus amigos los becarios y tras realizar los exámenes finales, bueno, de aquella época de estudios, sobre todo de estudios teóricos, pues Oliver se sintió aislado. Como por aquel entonces había ganado el premio Theodore Williams, que habíamos comentado en el episodio pasado, pues le acabaron ofreciendo un puesto de investigador en un departamento, concretamente en el departamento de anatomía, pero lo rechazó, porque él se obcecó en continuar los estudios con un profesor que se llamaba Sinclair, y a pesar de que sus amigos y su propio tutor en el Queen College, a pesar de que estas personas intentaron disuadir a Oliver de estudiar con Sinclair, él se empecinó y acabó trabajando con él en la parte práctica, ¿no? Que vendría después de la parte teórica de los primeros años de Oxford. Resulta que Sinclair enseñaba fisiología y ya sabemos el cariño, la obsesión y el amor que Sachs le tiene a la fisiología y que es algo que hemos ido comentando desde el principio de este podcast. Y concretamente Sachs quería ver qué ocurría con la química, que también tanto amaba, dentro del ser humano, ¿no? Y por eso eligió trabajar con Sinclair, pese a las advertencias que tuvo. Y bueno, pues nada, un joven que cayó en ese error, como caen o hemos caído muchos cuando hemos sido jóvenes, y no tardó mucho en comprender el error que había cometido. El caso es que empezó a estudiar en el laboratorio, concretamente cómo afectaba un compuesto que tiene un nombre un poquito complicado, a ver si lo digo bien, el triortocresilfosfato, al que le vamos a llamar
TOCP, ese es su acrónimo, su abreviatura. Él empezó a estudiar cómo afectaba este TOCP en el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, el TOCP es un producto que se le empezó a añadir a un extracto alcohólico de jengibre que se usaba como tónico para los nervios, pero al que la gente se estaba haciendo adicta. Entonces, al parecer fue el gobierno quien decidió que añadiendo este TOCP al jengibre, que consistía en darle mal sabor a ese extracto de jengibre, pues esto podría disuadir a la gente de esa adicción que estaban desarrollando, ¿no?, a este extracto alcohólico de jengibre. Pero resulta que el TOCP acabó siendo un veneno que actuaba lentamente sobre los nervios, ¿no?, destrozándolos. Entonces, Sachs en el laboratorio lo estuvo estudiando. Sinclair, el profesor, había desaparecido. Y Sachs empezó a probar con lombrices. Sí, empezó con lombrices. ¿Por qué? Porque estas tienen grandes axones mielinizados, ¿no? Y al parecer lo que hace el TOCP es destruir la vaina de mielina que recubre los axones de las neuronas, ¿no? Las neuronas, pues, tienen vamos a decirlo de una forma un poco burda, se conectan con otras neuronas o transmiten la información con otras neuronas hacia otras neuronas a través de una especie de cablecito que se llama axón, y algunas de ellas, algunas de las células o de las neuronas, en este caso, están cubiertas de mielina, ¿no? La mielina, es un compuesto que lo que hace es hacer que esta velocidad de transmisión de información sea mayor. Pues el TOCP lo que hacía era que destruía la vaina de mielina que recubre los axones de las neuronas, y entonces digamos que esta autopista por donde circula a alta velocidad la información que corre entre estas neuronas, se estropeaba, ¿no? Se dejaba de funcionar, y de ahí que afectase a los nervios, ¿no? Entonces, después de comprobar que en los gusanos esto era así, Sachs lo que hizo fue pasar a probar con pollos. Pero claro, estaba muy perdido. Sinclair, el profesor, no salía de su despacho, era totalmente inaccesible por parte no solamente de Sachs, sino de todos los estudiantes. Y lo que hizo Sachs fue simplemente acabar matando a todos los pollos, pues no supo calcular la dosis, ¿no?, que debía darles para hacer sus experimentos de forma correcta. Lo pasó mal, se desilusionó, se sintió perdido, habló con sus padres. Sus padres, Sachs provenía de una familia de judíos y muy, muy practicantes, entonces tenían familia en Israel, y enviaron a Sachs a Israel una temporada para estudiar hebreo, para estar con la familia. Pero fue algo que tampoco cuajó mucho en él, pues aquella vida no era la que él quería para sí mismo. Y estuvo un tiempo y regresó a Inglaterra. Lo que sí le ocurrió fue que durante un largo tiempo no pudo comer carne de pollo del asco que le producían. Pues vamos a ir cerrando este episodio, un episodio que tenía pensado hacerlo de otra manera, pero he preferido darle la importancia que pienso que deberían tener estos dos amigos de Sachs. Me ha hecho mucha gracia preparando en su día, cuando leí la autobiografía de Sachs, pues evidentemente leí estos episodios, pero ahora preparando el episodio, en concreto, me ha hecho mucha gracia, ¿no? Porque me he acordado de una experiencia propia. Yo tuve una beca Erasmus, como he comentado antes,
y me fui a Bucarest, a Rumanía. Yo recuerdo que llegué en un enero a menos 10 grados centígrados para hacer el proyecto de fin de carrera de ingeniería química. Y mi profesor tutor, al que yo no conocía, que bueno, estaba allí esperándome con su coche propio en el aeropuerto de Otopeni, en Bucarest, me recogió y me dejó en una residencia de estudiantes de cuyo nombre y aspecto no quiero acordarme. Y recuerdo que a las 3 semanas de estar yendo yo a la facultad, él dejó de ir por el despacho. Y otros compañeros me dijeron que bueno, que era algo que se ve que hacía todos los años, durante diferentes épocas del año. Y la cosa es que se había ido de viaje. Bueno, pues el viaje le duró 3 meses. Y yo pasé esos 3 meses sin saber qué hacer. Los pasé recorriendo Rumanía, los pasé comiendo, bebiendo, leyendo novelas en rumano sin saber qué leía, hasta que empecé a entender cosas. Y al cabo de esos 3 meses me llamó y me dijo que había ido a la facultad y que le habían dicho que yo no había pasado por allí en 3 meses. Y le dije que sí, que era cierto, que yo no sabía qué tenía que hacer ni cómo tenía que hacerlo y que no habíamos planificado nada. Entonces, bueno, nos sentamos seriamente y no sé cómo se solucionó, pero bueno, me encerré 2 meses sin salir. Estuve trabajando 12 horas al día. Pasé 2 semanas en una refinería de Constanza, a orillas del Mar Negro, tomando unos datos. Regresé con los datos, me volví a encerrar, escribí, terminé y bueno, pude defender el proyecto. Así que cómo no entender la desesperación de aquel Oliver, ¿no? tan jovencito. Pero bueno, a él al menos le advirtieron de que el tutor con el que iba a trabajar estaría ausente. A mí no me advirtieron de nada. Y bueno, hay 2 puntos que quiero resaltar de lo visto en este episodio de hoy. El primero de ellos es precisamente esta beca Rhodes, que se le conoce, no sé si antes se le conocería de la misma manera, supongo que sí, porque supongo que el espíritu original de la beca habrá perdurado hasta el día de hoy, pero a la beca se le conoce como beca abierta Rhodes. No sé si recuerdas que en el episodio anterior Sachs habla de que él obtuvo una beca abierta para ir a Oxford, y yo pregunté en el episodio que realmente no entendía muy bien qué era esto de la beca abierta. Bueno, pues como me la he vuelto a encontrar con la Rhodes, la palabra abierta, he buscado y sobre todo lo único que he encontrado ha sido en inglés. He encontrado la expresión Open Scholarship y bueno, según lo que he leído en internet, esta expresión quiere decir que esta beca consiste en hacer visibles los resultados de las investigaciones que se realicen a través de la beca para compartir el conocimiento. O sea, las personas que consigan una beca abierta, por lo menos la Rhodes o cualquiera que sea abierta, según lo que he leído, todo aquello que consigan investigar, todas aquellas conclusiones a las que consigan llegar, serán de dominio público y estarán precisamente abiertas este conocimiento estará abierto, ¿no? No sé si se trata de esto exactamente, el concepto de beca abierta, pero bueno, si alguien tiene más información al respecto, pues que no duden en comentárnoslo, ¿no? En algún mensaje. Y el otro punto que quiero resaltar de este episodio, bueno, pues es esa similitud, ¿no? Entre los últimos meses de vida del amigo Richard, con los propios de Sachs, ¿no? Ambos murieron de cáncer, a ambos le dieron poco tiempo de vida y ambos decidieron vivirla intensamente. Y bueno, simplemente, pues es una coincidencia, pero bueno, pienso que Sachs habrá invocado, se habrá acordado mucho de su querido Richard, ¿no? Seguramente una de las primeras personas de las que estuvo enamorado. Supongo que lo evocaría cuando él mismo supo, Sachs, que también le quedaba poco tiempo de vida, ¿no? Una vez que le dijeron que tenía metástasis.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Tengo que reconocer que tenía previsto hacerlo, creo que lo he dicho antes, de una manera diferente, introduciendo algo que irremediablemente y con mucho gusto tendré que, bueno, irremediablemente tendré que postergar, pero con mucho gusto lo voy a hacer para el episodio siguiente. Y aunque tenía pensado introducirlo hoy, pero digo, se me va a hacer muy largo el episodio. Entonces lo he preferido dejar para el siguiente, que creo que sí que va a ser un poquito más largo de lo normal, porque es un tema bastante denso que espero afrontarlo con, bueno, con cierta pedagogía y cierta capacidad de síntesis. Bueno, ¿qué hemos visto en este episodio? Bueno, yo he sacado un par de puntos, los 2 puntos que acabo de comentar, ¿no? Que me resultan interesantes. Pero bueno, al fin y al cabo, los ejemplos que hemos visto de estas dos personas, lo que nos muestran es que Oliver Sacks, a pesar de su juventud, pues bueno, pues tenía una gran afinidad por las mentes brillantes, ¿no? Y concretamente, si una mente brillante se combinaba con una gran belleza física, bueno, pues parece ser que eran los ingredientes que el joven Oliver pues necesitaba, ¿no? Para que se produjese en él la magia del amor. Ahora sí, vamos a ir cerrando el episodio. Como siempre, tienes en la descripción del podcast los enlaces a mis redes sociales y a mi email personal. Y bueno, te invito a que dejes tus comentarios en la aplicación o me los envíes por correo, como ya lo habéis hecho ya más de 2 o 3 personas. Y bueno, como he dicho antes, si detectas fallos o irregularidades o imprecisiones, pues ayúdame a mejorar y poder hacer este podcast cada vez un poquito mejor, te lo agradecería. Nada más, muchas gracias por haber escuchado este episodio. Se acercan los calores o las calores, como también se suele decir, al menos en España. Así que elige una buena sombra por donde pasear, ¿de acuerdo? Te mando un fuerte abrazo y te digo hasta el próximo episodio. Adiós.